El mensaje le he titulado ¿quién dice la gente que soy? Bueno, yo no lo he titulado en realidad, eso lo he sacado de la misma palabra. Y está basado en el libro de Lucas, el capítulo 9, en adelante. ¿Sí? El capítulo 9 empieza con la misión de los 12, ¿verdad? Jesús les da poder y autoridad sobre todo, toda enfermedad, sobre todo los demonios, dice la Biblia, ¿no? Y ellos salían, no sé, yo me imagino a probar ese poder, salían por todas las aldeas, dice, pero lo primero que hacían era anunciar el Evangelio. Antes de hacer otra cosa, anunciaban el Evangelio y luego estaban sanando, echando fuera demonios, curando a la gente. ¿Sí? Después de esto, en el capítulo 9 nos habla que de la alimentación de los 5.000. Y esto ocurre en Betsaida. Betsaida era una ciudad que estaba a la orilla del mar de Galilea, por lo tanto era una ciudad donde comían mucho pescado, ¿no? Una ciudad pesquera. Y ahí ocurre, Jesús hace muchos milagros en este lugar. Uno de ellos, pasa la otra, por favor. Una de ellas es cuando Jesús camina sobre el agua, ¿sí? La otra es cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y la otra, de la que estamos comentando, que hay una alimentación milagrosa, ¿verdad? Pero también hay uno de sus conocidos ay de Jesús acerca de una de las ciudades. ¿Cuál de ellas? Bueno, eso está en Mateo 11, 20 al 22. No sé si está ahí. Ahí está. Entonces, comenzando a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, parafraseando esta parte, hace tiempo se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Qué había Jesús hecho en esta ciudad? ¿Cuántos? Muchos milagros había hecho. Muchos milagros había hecho Jesús. Pero ¿de qué le está reclamando el Señor ahí? ¿Qué le está reclamando? Ahí está. ¿Su qué? Su incredulidad. A pesar de que había hecho muchos milagros, habían sido tocados, habían visto a Jesús actuar con poder, hacer con poder las cosas, pero ellos no creían. Qué parecido muchas veces con nuestra realidad, ¿no? Podemos ver la mano de Dios en ciertos momentos de nuestra vida, cómo el Señor actúa. Gracias, Señor. Uno dice: qué tremendo, Señor, llora, se conmueve. Pero en otras cuestiones estamos incrédulos. No, mejor me aseguro, uno dice. Por aquí o por allá, busco la manera de yo darle una manito al Señor. ¿Sí? El Señor estaba reclamando su incredulidad. Él no va a dejar de hacer lo que ha prometido hacer. O sea, no hay nada que Él más pueda prometerte, o algo más que el Señor pueda prometernos. Ya no hay nada, todo ya está prometido. El Señor ya ha prometido, bueno, que puede venir a estar con nosotros todos los días. Ha prometido no abandonarnos, ¿sí? Ha prometido estar de mi parte. No me ha prometido muchas veces un jardín de rosas, por si acaso. No me ha prometido que no me voy a enfermar. A veces uno, cuando viene al Señor, piensa que ya no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, no va a haber necesidad, no va a haber angustia. Pero no recordamos que el Señor dice que de todo eso Él nos librará, Él nos ayudará, Él fortalecerá nuestra vida. ¿Sí? Eso debe ser lo más importante. El Señor va a ser nuestra fuerza, pero lo olvidamos. Un poco incrédulos, ¿verdad? Y era duro lo que le decía
a Betsaida, al pueblo de Betsaida, donde había hecho muchos milagros. Hasta este momento, el Señor Jesús ya estaba culminando su ministerio ya estaba pronto él a ser crucificado, ¿sí? Y él aparta a sus discípulos. La Biblia dice ya en Lucas 9, 18, que él se los lleva a Cesarea, una región al norte de donde estaban de Betsaida, unos 23 kilómetros hacia el norte. Se los lleva para estar con ellos, para preguntarles, ¿no?, qué cosas habían comprendido de todo el ministerio. Ya habían estado casi 3 años, ¿verdad?, caminando con el maestro, ¿no? Mucha gente lo seguía, como la pastora nos compartía en la mañana. Mucha gente seguía a Jesús, pero pocos eran sus discípulos, ¿sí? Entonces Jesús se había apartado. Muchachos, vamos. Se los llevó al norte para preguntarles, dice, con la finalidad de saber. Y les pregunta: ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué le decía a la gente? Eso está en el Lucas 18. Perdón. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No hubiese sido más fácil decirlo, muchachos, queridos discípulos, o como quieran llamarle, tengo algo importante que decirles? Yo soy el Mesías, el enviado de Dios. Pero Jesús siempre llama a la reflexión, ¿verdad? Y les hace una pregunta: ¿quién dice la gente que soy? ¿Y qué respondieron en el 19? Ellos respondieron: unos dicen Juan el Bautista, otros, ¿quién es? Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. O sea, la gente tenía en alta estima a Jesús, ¿verdad? No pensaban que él era un lunático, un fanático religioso. En realidad estaban sus observadores, la gente que lo seguía siempre, tenía un buen concepto del Señor Jesús. Para ellos él era un buen hombre, ¿verdad? Él era un buen hombre. Y todos los personajes con los que están comparando no son sino menospreciar, no era cualquier persona. Elías tenía un puesto, era una figura de peso en la historia de Israel. Juan el Bautista lo tenían como un profeta muy importante. De tal manera que Herodes le decía su vida a Herodes, ¿no? Oye, ¿por qué estás con tu cuñada? Y por eso lo mandó a decapitar. La gente en Israel consideraba a Jesús como un maestro, un hombre de Dios, porque veían que su ministerio tenía impacto, ¿verdad? Él no enseñaba como muchos de otros que enseñaban, si se lo decía muchas veces, ¿no? Él tiene autoridad. Él tiene autoridad, enseña con autoridad, habla con autoridad. Eso decía la gente, ¿o no? Eso decía la gente. Bueno, sus discípulos que andaban con él sabían que era así. Esto podemos observar, pero en segundo lugar podemos observar algo en esta pregunta. Que en la mente de las personas había cierta confusión acerca de la persona de Jesús. Por eso ellos decían: no es Juan el Bautista, no es Elías, no es algún profeta que ha resucitado. No tenían claro, ¿sí? No tenían claro quién era Jesús. Por eso ellos no llegaban a un consenso acerca de la identidad de Jesús. Ahora es más triste aún todavía que comparen a Jesús, ¿verdad?, con estos hombres. ¿Por qué comparen? Si podemos ver, y a través de nuestro estudio diario de la palabra, podemos ver las obras que hizo Jesús, ¿verdad? ¿Tiene comparación con Elías?
Elías hizo muchas cosas grandes, pero Jesús, ni hablar, no podía compararse con Elías. ¿Qué dijo Juan de Jesús? ¿Recuerdan? Dice, el que viene después de mí, yo no soy digno de desatar el calzado, su sandalia, el desatar su calzado, ¿no? Pero ¿por qué insistía la gente en comparar a Jesús con Juan el Bautista, con Elías o con algún otro profeta? Elías no murió, ¿no, pastor? Elías fue arrebatado, por eso ellos pensaban que Jesús era Elías que había venido, ¿sí? Sí sabía, pastor, sino que... Ahora, los tiempos no han cambiado de ese tiempo, ¿no? Y aún la mayoría valora muy positivamente las enseñanzas y el carácter de Jesús. Aún eso en la iglesia. Ah, sí, Jesús es el Señor, dicen muchas veces, porque ha hecho esto en mi vida o tal o cual cosa. Sin embargo, Cristo y su Evangelio todavía no siguen siendo comprendidos como en ese tiempo. Muchas veces hay confusión de quién es Jesús. Lo acomodamos a nuestra situación de cada día, ¿no? No, Jesús ha hecho esto, Jesús es esto, o tal o cual cosa. Y de verdad que es un peligro cuando uno mezcla el Evangelio con cualquier pensamiento o cualquier experiencia personal, ¿sí? Lucas 9:20. ¿Qué dice? Y les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Estoy leyendo la versión de Lucas, ¿no? Otras versiones dice de distinta manera, pero lo mismo, ¿no? Aquí la respuesta de Pedro nos hizo esperar, ¿no? Con ese carácter explosivo que tenía Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Ellos habían llegado. Ahora, esta revelación de Pedro ¿fue porque él era más inteligente que el resto? ¿Qué dice la Biblia? Hay otro pasaje que Jesús le dice, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. ¿Quién se lo reveló? Su Padre que está en el cielo. O sea, Pedro recibió una revelación. Ahora, ¿por qué? Ellos habían llegado a la conclusión de que él no era otro profeta que anunciaba la venida del Mesías, ¿no? Sino que Jesús mismo era ese Mesías, que ellos estaban esperando por largo tiempo, ¿no? Y comprendieron que se estaba cumpliendo ese momento en ese lugar. Que Jesús, por medio de la revelación de Dios, le estaba diciendo que Él era el Cristo. ¡Qué revelación!, ¿no? Yo estaba pensando, wow. Si hubiera habido redes sociales en ese momento, seguramente los discípulos le hubiesen faltado dedos para mandar a todo el mundo. Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías. Pero no había, gracias a Dios. Ahora, por la comisión a la que habían llegado, por aquí un grupo de personas, los seguidores, que pensaban, ¿qué cosa? ¿Que Jesús quién era? Elías, Juan el Bautista o algún otro profeta. Por esta parte, los discípulos que habían tenido la revelación de que Él era el Mesías, ¿verdad? Ahora, por esto habían llegado inmediatamente a enfrentarse a una idea con ellos, ¿no? Nosotros tenemos la revelación de que Él es el Cristo, Jesús. Esta comisión es la misma que nosotros somos llamados a tener en medio de este mundo. Cuando usted habla de Cristo a otras personas, sí, Jesús es un buen hombre, hace muchos milagros, hizo algo en mi vida, con mi abuelo, qué sé yo. Pero solamente tienen esa parte del conocimiento del Señor. No se les ha sido revelado más. ¿Por qué? Vamos a entender esto.
Después de tener esta revelación, los discípulos, Jesús les manda algo que cualquiera diría, bueno, ya, ahora que está de moda mucho el marketing, que publicitar todo para que puedas vender y todo eso, Jesús les manda algo. ¿Qué les manda en el 21? Dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo, ¿de qué manera? Rigurosamente. Rigurosamente. Es cuando te prohíben, no le digas a nadie eso. Ah, está bien, ok, no te preocupes, eso queda entre nosotros nomás. No le digan a nadie. Bueno, el Señor con amor lo hubiese dicho, no como yo, ¿no? Muchachos, no le cuenten a nadie, ¿no? Aunque el Señor aceptó ese reconocimiento, sin embargo les prohibió que lo hicieran público, ¿no? Muchas veces uno ha leído esto, pero a veces pasa desapercibido. ¿Pero por qué dijo esto el Señor? ¿Por qué razón les prohibió a la gente, a sus discípulos en este momento, que no digan nada? Es que ellos no habían llegado a comprender correctamente que Jesús era el Mesías. Sabían que Él era el Mesías, pero no habían llegado a entender qué tipo de obra iba a llevar a cabo, ¿no? Así que mientras no tuvieran una comprensión adecuada a ellos del reino y de la forma en la que se había de establecer en este mundo, no era posible empezar la gran comisión. ¿Sí? No era posible que ellos empiecen la gran comisión. En Lucas del 9 al 22, y aquí vamos a entender un poco más esto. Dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Por esta razón, a partir de este momento, todos esos esfuerzos de Jesús, de que sus discípulos, hacerles entender de que Él no era un Mesías político, ¿sí? ¿Saben que el pueblo de Israel está esperando un libertador, ¿no? Que los liberte del yugo de Roma, de la esclavitud en la cual ellos estaban, de la opresión del pueblo romano, de los romanos, perdón. Ellos tenían que entender que el Mesías iba a ser un Mesías que sufre y que da su vida por los demás. Sin duda que esto no iba a ser fácil para la mente de los discípulos y para el pueblo judío, que esperaban un Mesías, un libertador con poder, ¿verdad? Un hombre fuerte que se levante y eche fuera a los romanos. Por eso decían, un Mesías que sufra, un Mesías derrotado, que sufriera en manos de los romanos y muriera en la cruz. Por eso ellos no entendían. ¿Cómo va a ser un Mesías alguien así? ¿Cómo va a ser un Mesías alguien así? Por eso, para comprender esta manera de pensar de los judíos, es necesario que veamos algunos detalles, ideas que ellos tenían en cuanto al Mesías que estaban esperando. Ustedes saben que el pueblo judío nunca había olvidado a través de su historia que él era el pueblo de Dios, era el pueblo escogido, era un pueblo especial, ¿no? Y que a ellos les correspondía un lugar en este mundo. Eso estaba bien claro en sus mentes. Ellos recordaban también los días del rey David como la época más gloriosa de su historia. Y soñaban con el día en que surgiera un descendiente suyo que volviera a llevar a la nación de Israel a esos días de gloria. ¿Recuerdan cuando Bartimeo sigue a Jesús? ¿Qué le dice? Jesús, Jesús, hijo de David, hijo de David. Por eso ellos pensaban que Jesús era el cumplimiento. Bueno, Jesús era el cumplimiento, pero era ese Mesías que iba a libertarlos con poder. Esa era la idea de los judíos en ese momento, ¿eh? Que él era el elegido. Por eso no entendían cuando Jesús les dice que iba a sufrir. Puede ser esto. Si el que nos iba a alimentar supuestamente debe ser alguien fortachón, así como
fuerte, con poder, con carácter, que iba a libertar, ¿no? Ahora, en estas condiciones cada vez más difíciles era difícil la posibilidad de recobrar su independencia, ¿no? Hoy, si él no era el Mesías prometido, entonces ¿quién va a ser? Y ahora, bueno, ustedes lo han dicho, ¿no? ¿Qué podrá hacer? Entonces estaban esperando también ellos una intervención divina, ¿no? Una intervención sobrenatural. También se había escrito, habían escrituras que decían que en un tiempo iba a entrar el Mesías a este mundo, ¿verdad? Y iba a vindicar al pueblo de Israel y darle su dominio. Y esta era la idea que también compartían los discípulos cuando declararon que Jesús era el Mesías. Sin duda, ellos identificaron que era el Mesías, que el carpintero de Nazaret era el Mesías glorioso que Dios había enviado, que había de reinar sobre todo el mundo. Pero esta visión no tenía en cuenta la posición de las Escrituras que habla en Isaías 53, del 1 al 12, ¿verdad? Ahí yo he tomado un versículo nomás, pero en todo el capítulo habla del sufrimiento del que iba a reinar. Entonces ellos decían, había un conflicto en sus cabezas. No puede ser. No puede ser que nuestro Mesías sufra de esta manera. Ahora, no debemos olvidar tampoco o entender que como Roma los tenía a ellos subyugados, ellos conocían bien todos estos pensamientos del pueblo judío. Sabían lo que ellos pensaban, ¿no? Y eran muy sensibles ellos a cualquier posibilidad de revuelta y cualquier cosa que cuestionara la autoridad del pueblo romano. Por eso ahora podemos entender por qué Jesús les dice, no le digan a nadie. En estas circunstancias, si los discípulos hubieran empezado a decir a todo el mundo, Jesús es el Mesías, ¿qué hubiese ocurrido? Hubiese ocurrido como el pueblo romano tenía acostumbrado a todos. Ellos no iban a conversar, miren, no, ellos simplemente dominaban y dominaban. ¿Sí? En Lucas 9:23, y decía a todos, y esa es la parte que mucha gente dejó a Jesús por sus enseñanzas extremas, ¿no? Jesús no pedía, sígueme nomás y ya pues en el camino te vas a ir acomodando, ¿no? El que no esté dispuesto a seguirme y tome su cruz no es digno de ser mi discípulo, ¿sí? No es digno de ser mi discípulo. Ser un seguidor de Cristo es fácil o difícil. Fácil. Muchos aquí pueden ser seguidores de Cristo. Me incluyo, ¿eh? Discípulo. El Señor ve nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos ven cuán discípulos del Señor somos, ¿sí? Ahí no podemos nosotros engañar a nadie. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, ¿cuántos siguen al Señor? Yo sé que todos seguimos y es nuestro deseo, es nuestro corazón seguir al Señor. Aunque muchas veces hacemos cosas medias raras, ¿no? Pero igual nuestro corazón desea al Señor. Pero el Señor siempre nos exige un poco más. Y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, una vez al año nomás. No es necesario todos los días. Dice, cada día. ¿Y qué? Y sigan. La cruz era, bueno, en este caso, tomar la cruz de Cristo era cargar el travesaño, ¿no? Que era parte de la cruz.
la cruz era un instrumento de ejecución, ¿no? No era un deporte, un pasatiempo cargar la cruz, ¿no? Y de muerte violenta y dolorosa, ¿no? Nadie quería pasar por esa muerte, ¿no? Tomar la cruz significaba eso, cargar ese travesaño al sitio de la ejecución, pasando por lo general en medio de toda una multitud burlona. Cuando Jesús nos dice, el que no esté dispuesto a tomar su cruz, no es digno de ser mi discípulo. ¿Saben qué? En nuestro caminar diario, si estamos dispuestos a seguir a Jesús, si decimos, Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo, o quiero aprender a ser un discípulo tuyo, como el pastor Felipe compartía esa vez, ¿está dispuesto en realidad? Mira que eso no es no es ir y tener una vida bien bonita. Pero no hablo de que tampoco tú vas a meterte, yo soy de Cristo, te van a matar, cosas así. Pero estás dispuesto en lo más sencillo de nuestra casa. Para empezar, para poderlo ilustrar de alguna manera. En mi casa, una mala respuesta, una mala actitud. ¿Estoy dispuesto a ser discípulo ahí del Señor? A veces pensamos, no, cuando le predique a fulanito, sultanito, menganito. Pero en mi casa, cuando mi esposa me responde, porque las esposas responden un poco ásperas muchas veces, ¿no? Pero bueno, nosotros provocamos muchas veces eso, pero no es justificación. Pero ¿saben qué? Allí es donde... en su casa, pastor, no pasa, en la mía. Pasa, sí. No, perdón, mi esposa. Entonces, allí, sencillamente, ahí es donde uno muestra si está cargando esa cruz. Ahora, no piensen que la esposa es la cruz. No, esa es esa idea errónea de que, estoy cargando con esta enfermedad, esta es mi cruz. Mi hijo, que es la oveja negra, es mi cruz. O acá es mi cruz. Eso no es la cruz. Esa es una idea equivocada de la cruz. La cruz es estar dispuesto a pagar el precio de ser un seguidor del Señor. En algo tan sencillo como cotidiano en mi casa, como cuando los chicos te provocan o tú estás ya a punto de reventar, así. Ahí es donde uno dice, este es el momento que yo tengo que cargar esa cruz y ser un discípulo del Señor, ¿no? Acá describe a lo que los verdaderos discípulos deben estar dispuestos a enfrentar si lo siguen: el desprecio en el camino al martirio hasta la cruz. ¿No es humillante muchas veces ceder o no? ¿Es humillante o no? ¿No? Claro que sí. Claro, uno mismo cuando te tienes que morder la lengua o no responder, el otro no te toma como un tonto. O a mí nomás me pasa eso. Sépanlo. A todos nos pasa. El no hacer nos hace pasar, y nadie está dispuesto a hacer el papel de tonto. Todos somos bien. No, a mí no. Ahora va a ver ella. O ahora va a ver él. No estamos dispuestos. Cuando hablo de cosas sencillas y cotidianas son porque lo que uno es en su casa, eso se refleja en todo lugar donde vamos, ¿verdad? ¿Sí? Desde el momento que venimos a Jesús debemos de contar nuestra vida como perdida. ¿Qué quiere decir esto, no? A veces se ha malentendido por mucho tiempo también. No, cuando vienes al Señor ya te debes de olvidar de tus sueños, que por acá, que por allá, no. ¿Sabes que el Señor va a usar todo lo que uno haga? Tus estudios, tu profesión, negocio, carrera, cuando eso es un medio para alcanzar a otros.
y no es el fin. La gente piensa que ser doctor ya es lo máximo en la vida, ¿no? Hay en internet. Perdonen a los médicos. Se me vino de repente la palabra nada más. Disculpen a todos los médicos, ¿no? Por decir algo nada más, ¿no? Tengo familia que también es. Entonces, que ya es lo máximo en la vida, es el fin. En realidad el Señor usa y quiere usarnos en todo nivel, a todos nosotros, con la sabiduría de la palabra, ¿no? Y definitivamente con las armas que uno le tenga que dar y le pueda dar al Señor. Y cada uno sabe qué armas le puede dar al Señor para que lo lleve cada día a otros niveles, ¿sí? A otros niveles. Por eso no quiere decir que el que yo me niegue a mí mismo deje de hacer una u otra cosa. Y me estaba olvidando de algo importante. Jesús siempre se retiraba a orar. Cuando envió a los 12, había estado orado antes. Cuando los llevó a Cesarea, a Filipo, había estado orando antes, ¿no? El Señor no era, a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Su Padre le hablaba. Había una comunión con Dios, ¿sí? Había una comunión con Dios. Uno dice, pero Jesús sabía todo, Él era Dios mismo. Pero igual Él quería depender de Dios. Y eso es lo que hace la oración. No quiero entrar mucho en ese detalle, pero es importante que podamos tocar esto. La oración trae dependencia. ¿Sí? ¿O no? No, yo lo voy a hacer, no, yo soy así atrevido, sábado arrebatado. Después ya voy a orar. No. O sea, hay que buscar la dirección del Señor, confirmación, por uno, por otro. El Señor no se queda callado, Él siempre nos habla. Jesús siempre estaba orando, Señor, acá hay un traidor. Bueno, estaba en las Escrituras también, ¿no? Así que Jesús conocía las Escrituras. Él sabía todo, estaba escrito ya. Pero el Señor oraba. Él dependía totalmente de su Padre. Él dependía totalmente de su Padre en todo momento. Y lo dice en muchos versículos, ¿no? No recuerdo ahorita, pero Él dice, yo hago la voluntad de mi Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Él siempre estaba en una relación con su Padre muy estrecha. No se separaba. Él siempre lo mencionaba y exaltaba al Señor. Muchas veces nosotros no confiamos mucho en la oración, o solo cuando tenemos tiempo lo hacemos. Y en este mundo muy agitado, que la gente no tiene tiempo ¿para qué, mío? Para nada. Si no tiene tiempo para comer, que comen al toque, tendremos tiempo para lo más importante. ¿Ah? La verdad que es preocupante. Y cuando digo esto lo digo por mí, tomándome como ejemplo. Es preocupante que queremos hacer grandes cosas, pero no dependemos del brazo de Dios para hacerlo. No, yo sé, mi talento, mi capacidad, mis habilidades cuentan. Son muy importantes, pero más importante que eso es depender de Dios. Para que cuando ocurra algo, tú y yo le digamos, Señor, tú lo hiciste en realidad. Tú abriste las puertas. Yo estuve empujando, queriendo entrar, pero nunca se abrieron. Pero por acá tú lo hiciste, Señor. Amén. Porque el que quiera salvar su vida, en el 24 dice, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Aquí no está hablando de la salvación, por si acaso, del alma, del espíritu, de lo que Jesús vino a hacer por el hombre. No está hablando de ese tipo de salvación.
Está hablando del plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Usted sabe que Dios tiene un plan, ¿o no? Y el plan para la vida de cada uno de nosotros es totalmente diferente. Usted no va a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer a mí, ni yo voy a poder hacer lo que Dios le ha mandado a hacer a usted. Así que tenemos que estar contentos con los talentos que Dios nos ha dado. ¿Sí? Gracias, Señor, pero yo no hago lo que hace Él. No importa. Yo te he mandado a hacer algo distinto y diferente. Así que alégrate y sola confía y ponte a mis pies. La multitud no tenía la revelación porque solamente seguía al Señor. Solo lo que Dios les revela a los que están con Él, los que han dispuesto su vida a caminar con Él. Podemos pasar, ¿saben qué, mis queridos hermanos, amigos? Muchos años de nuestra vida siguiendo al Señor, pensando que Él es un buen hombre, un hombre de Dios que me ama, hace cosas buenas por mí, por mi familia, haber visto su mano de poder sobre nosotros, pero no ser un discípulo, no estar cargando y negándome a mí para que el Señor haga su obra y su voluntad en todas las cosas que yo pueda hacer. Incontables veces nosotros decimos, ¿no? Como dice el Padre nuestro, Señor, que se haga tú. Eso es peligroso, ¿eh? ¿Usted entiende eso? Y si no lo entiende, pídale al Señor que la haga entender como yo se lo pido cada día. Eso no es algo suave, no es algo cómodo, ¿eh? Y espero que el Señor le haga entender eso, no yo. Decir, Señor, que se haga tu voluntad no es algo bonito muchas veces. El Señor va a incomodarnos con eso. Ah, mi voluntad. ¿De veras? ¿Estás dispuesto? Ah, no, Señor, yo estaba bromeando. No le vas a decir eso. Sí, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad, como en el cielo, aquí, en la tierra. Ese debe ser nuestro deseo cada día, Señor. Si hasta aquí yo te he seguido como alguien que siempre desea algo de ti nada más, como la gente que lo seguía, ¿verdad? Señor, mi hijo, Señor, aquí, mi suegra, siempre pidiendo, y no está mal, no está mal, pero seguirlo y pagar el precio, esa es otra cosa. Esa es otra cosa distinta. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Estábamos mencionando hace un momento que Jesús tenía comunión con su Padre, ¿verdad? Él siempre estaba, Señor, ¿qué hago? Orando, dependiendo de Él. ¿Pasaba Él 5 minutos orando? No quiero con esto poner que tiene que ser así. El Señor te dé a ti sabiduría y te revele cuánto tiene que ser. La Biblia dice que Jesús pasaba toda la noche orando, ¿no? No te voy a preguntar cuánto tiempo pasa, porque ni yo a veces paso tanto tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo el Señor pasaba orando? Porque en realidad, mire, Jesús dependía de su Padre. Y no me voy a cansar de decir esto. Su dependencia era total. Él no podía darse una concesión de que, bueno, Señor, si tú y yo nos conocemos hace tiempo, ¿no? ¿Por qué no puede ser algo que yo quiero? Porque había una comunión. Estaban de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo me tengo que poner de acuerdo. Y la vida no se trata de yo realice todos mis sueños. Se trata de Dios en mi vida, usándote a máximo nivel con lo que tú tienes, ¿ah? ¿Sí? Con lo que tú tienes. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna,
Que te conozcan. ¿A quién? ¿A quién está refiriendo? ¿Que te conozcan a quién? No, no está hablando ahí de Jesús en ese momento, a ti. ¿De quién está hablando? Del Padre, ¿verdad? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cómo podemos conocer al Padre? Por medio de Jesús, sí, pero ¿cómo? ¿Ah? Por medio de su palabra, teniendo una relación, una comunión con el Padre. No hay otra manera. No hay otra manera, ¿verdad? No hay otra manera, dice. Y cuando uno empieza a conocer al Padre, empieza a haber una relación de confianza, ¿o no? Una relación de confianza, porque uno no puede confiar en alguien que no conoce. ¿Por qué, como el pueblo de Israel, muchas veces veía el poder de Dios en la mano, pero como Betsaida, pero en otras partes dudaban? No conocían, ¿o sí? No conocían. Habían visto, pero no conocían el poder de Dios. Solo mi relación con el Señor va a empezar a que se entable una relación de confianza. Voy a poder conocer, Dios me va a permitir conocerle cada día. Y eso va a hacer que mi vida cambie. Nadie que está en la presencia de Dios puede salir igual, ¿no? ¿O sí? No podemos salir igual. Por eso el conocimiento del Señor a través de su palabra, a través de el tiempo que uno pasa con Él, es muy importante. Yo sé que todos aquí, o muchos de acá, nosotros somos gente de estudio, profesionales, qué sé yo. ¿Cuánto nos apasionamos por lo que hacemos, verdad? Si quieres, estás estudiando algo, a veces uno se mete horas a leer acerca del tema y sigue buscando y abres otra página y te manda 100 páginas más y toda la página la tienes ahí al final. ¿Pero quieres aprender o no? Porque deseas, hay un hambre por conocer. Hay un hambre por conocer. Y pasamos tiempo, ¿verdad? 5 minutos. Dudo mucho que pase 5 minutos en algo. Pasamos mínimo 1 a 2 horas. Y esto es. Por eso muchas veces la iglesia está así, hermanos. Porque desconoce el plan de Dios, el propósito de Dios. Porque no estamos dispuestos a ser un verdadero discípulo del Señor, que cuesta. El Señor no dijo que era fácil. Y tú y yo podemos seguir viviendo nuestra vida bien bonita, bien rosadita, así, que el Señor es buena gente, que Él me ama, que por acá, que por allá. Pero no saber caminar con Él cada día de nuestra vida, ¿no? Si quieres conocer a Dios, solo hay un camino. Y es Dios mismo quien te lleva a Él. En Juan 6:65 dice, y decía Jesús, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. Dios le reveló a Pedro una gran verdad. Si alguien ha venido por la primera vez, Dios es el que te va a acercar a su Hijo. ¿Con qué propósito? ¿Con qué motivo? De que tú puedas conocer el plan que Él tiene para tu vida. Pero antes hay algo que se tiene que arreglar en nuestra vida. Y es que yo tengo que entender de que naturalmente yo estoy separado de Dios. Yo no puedo acercarme a Dios por mis medios, ni por ningún tipo de cosas o cualquier cosa que pueda hacer en esta vida. La única manera de que yo me pueda acercar a Dios es a través de Jesús. Entendiendo de que
Él ya pagó el precio. Él me acercó al Padre con su sacrificio. Ahora yo puedo ser aceptado por el Padre y puedo conocer al Padre. No hay otra manera. No hay otra manera. Y así como Pedro no se lo reveló nadie, solo Dios, Él quiere revelar a su Hijo y dar a conocerse Él mismo. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. ¿Cuántos quieren? Bueno, esta la pregunta es un poco necia, ¿no? Yo sé que todos desean ardientemente en su corazón a Dios. Y si Dios te ha traído hoy, no es porque, yo quiero ir. No, el Señor es el que te atrae. El Señor es el que te atrae para escuchar su palabra y para que podamos entender de que necesitamos conocer a nuestro Dios. Por eso hacemos lo que hacemos. Porque no entendemos. No entiendo. ¿No les ha pasado cuando nuestros hijos no entienden nada, no entienden algo, hacen cualquier cosa? Hijo, ¿pero por qué hacemos así? Papá, no entiendo. Se lloran todavía. No entiendo, papá. No entiendo, no entiendo. Hay que explicarles. ¿Saben qué? Nuestra vida está así muchas veces. Toda la vida haciendo lo mismo. Y doliéndonos por cosas que hacemos. Viviendo una vida de sufrimiento cuando tenemos una mesa servida. Tenemos todo lo que el Señor ya ganó, no es que va a ganar por nosotros. Sus promesas. Nosotros por nuestro, ¿cómo podría decirlo? Por nuestro deseo de una vida religiosa, cómoda, no nos acercamos muchas veces al Señor. ¿Sí? Dios quiere cumplir su propósito, pero es a través de conocerle a Él, de ser un discípulo del Señor, de estar entrenándonos en la palabra, conocer, aprender. Y quiero terminar con este versículo que en la mañana lo citó la pastora y viene al caso, ¿no? Que dice en Juan 8:31. ¿Lo puedes poner, por favor? ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay una condición para ser un verdadero discípulo, y ese es permanecer cada día, tomar nuestra cruz cada día, permanecer cada día. A veces nos hacemos problemas nosotros con ideas poco religiosas acerca de nuestra relación con Dios, que pensamos que uno carga la batería para un mes, una semana y después está así medio desinflado. Cada día, un momento a la vez, cada ocasión, a cada momento. Todo momento en nuestra vida, cuando salimos, estamos acá, estamos en todo momento, valga la redundancia, es un momento, una ocasión de ser un discípulo del Señor, ¿o no? En toda cuestión de nuestra vida, no solamente cuando venimos a la iglesia, todo, estudiando, caminando, comprando en el mercado, en todo momento. Es una ocasión de ser un discípulo del Señor, cada día. Me niego a mí, pero para eso yo tengo que conocer al Señor cada día más. Yo quiero animarte, mi hermano, mi hermana, a que como Jesús dependía del Padre para todo, nosotros aprendamos, porque es algo que tenemos que aprender. Nadie nace dependiente totalmente del Señor. Tenemos un carácter egoísta,
pensamos en nosotros mismos, nos importa nuestra vida nada más. Pero las cuestiones del reino y de las cosas de Dios, muchas veces las pasamos a un segundo plano. O pensamos que son fáciles y no tienen nada que ver. El Señor quiere que dependamos de Él. Solo esa dependencia va a traer una revelación distinta del Evangelio a nuestra vida. De entender quién soy yo y qué digo yo cuando, si Jesús me preguntara, ¿y tú quién dices que soy? Que yo le pueda decir, Señor, tú eres el Cristo, eres mi Señor. Yo estoy dispuesto cada día a cargar la cruz, que significa seguirte, Señor. A pesar de, pero yo quiero seguirte, Señor. Ayúdame. Sé que no es fácil, o es fácil. No es fácil. Pero tenemos a alguien que es más fuerte que nosotros y está de nuestro lado, que ha prometido sostenernos, animarnos, ayudarnos en todas nuestras debilidades.